Yo te Estuvimos viendo medidas de dispersión, tanto las absolutas, que tienen la misma unidad de medida que la variable bajo estudio, y una medida de dispersión relativa que se calcula, el desvío, por ejemplo, el desvío estándar, dividido en la media. El desvío estándar y la variancia, o sea, la variancia hace el siguiente cálculo. Voy a proyectar, así aprovechamos rápido, un pequeño repasito. Está acá. El desvío, estas medidas de la variabilidad, como les dije a los compañeros de ustedes, son las medidas que dan origen a todo este estudio estadístico de los datos, ¿sí? Sin variabilidad, si los datos serían todos iguales, o las medidas digamos, las medidas que nosotros tomamos en alguna población, queremos evaluar algún fenómeno, si serían todas iguales, no habría necesidad de estadística y el desarrollo de la teoría estadística. Entonces, la variabilidad es la que le da razón de ser a la estadística. Entonces teníamos las medidas de dispersión absolutas, que es la variancia, que hace una sumatoria de n cantidad de datos menos su media elevada al cuadrado, esto para sacarle el signo, porque va a haber algunos datos que están por debajo de la media y otros datos que están por arriba de la media. Eso es una característica, una propiedad que tiene la media, que si sumo todas las diferencias de los valores menos su media, me da 0. Para evitar eso, yo elevo al cuadrado, saco el signo, sumo todos los desvíos o diferencias del valor menos la media, elevo al cuadrado y divido por n, tanto para la población como para la muestra. Cuando trabajo con la muestra no divido por n, sino que divido por n menos 1. Eso tiene una razón de ser teórica, que después pueden escuchar el audio, el videíto. Entonces van a haber distribuciones, ¿sí?, de frecuencias más apuntadas, esto sería un polígono de frecuencias suavizado, distribuciones que son más apuntadas, que tienen menor variancia porque los datos están todos amuchados alrededor de la media, y otras distribuciones más dispersas como el azul, que son distribuciones que tienen los datos más dispersos, desde la media hacia los valores esos más extremos hay mucha más distancia, y que las medidas de dispersión en este caso nunca pueden ser dibujadas o graficadas o posicionadas en el segmento o en la recta numérica de los valores, ¿sí? No se puede identificar con un punto como la media, la mediana del modo, los cuartiles, deciles y percentiles, mínimo y máximo. ¿Por qué? Porque son una distancia, por ejemplo, el desvío estándar es una distancia desde la media hacia cierto valor, ¿sí? Porque es una distancia promedio que existe entre los valores, los n valores, y su media, ¿sí? Esto es muy importante de tener en cuenta. Hay algunas definiciones que es conveniente que los tengan presentes, y cuando hacemos cuadrado, es una variabilidad en unidades cuadráticas, se le dice la variancia. Nosotros, para poder tener en las mismas unidades, le aplicamos la raíz, ¿sí? Por eso de la variancia obtenemos el desvío estándar, y ese desvío estándar puede ser tanto poblacional, cuando hago sigma cuadrado dividido por la raíz cuadrada, me da sigma, o S cuadrado, o S que obtengo haciendo la raíz cuadrada de S cuadrado, de la variancia. O sea, aplico la raíz, le aplico a la variancia una raíz y obtengo desvío estándar. ¿Cuál es el beneficio? Que esto sigue siendo una variabilidad promedio que tienen los datos respecto de su media, pero están en las mismas unidades de medida que tienen la variable que yo estoy estudiando, ¿sí? Entonces puedo hablar en términos de variabilidad con el desvío estándar, no así con la variancia que está en unidades cuadráticas. Y después el coeficiente de variación de Pearson, que es simplemente un cociente, o sea, es relativo, el desvío estándar es relativo a la media. Sirve para comparar set de datos distintos, de poblaciones distintas, variables distintas, porque es adimensional, las unidades se simplifican, y entonces yo puedo comparar cuáles conjuntos de datos o conjuntos de variables son más dispersas que otras.
Entonces acá hicimos este ejercicio y vimos que se comparaba trigo, producción de trigo versus producción de soja, inclusive con unidades de medidas distintas, uno en toneladas y otro en quintales, y se determinó que las dos producciones tienen la misma variabilidad, o sea, un 14%. Siempre es conveniente expresar el coeficiente de variación en porcentaje. Entonces, aquella variable o aquel conjunto de datos de mayor porcentaje de variabilidad es que es más variable también. O sea, una variabilidad más o menos normal llega hasta el 20%. Más del 20% ya se dice que el conjunto de datos o la variable esa tiene demasiada dispersión, demasiada variabilidad. ¿Mm? Y bueno, después estuvimos viendo las medidas de posición central, las medidas de asimetría, que es el sesgo, todavía no vimos la fórmula, pero más o menos ya vimos en dónde se va a posicionar la media, la mediana y el modo. Por ejemplo, cuando los datos tienen o presentan esta distribución o esta forma de representación gráfica no simétrica, sino que asimétrica. Significa que este, por ejemplo, tiene una cola hacia la izquierda, y se le dice que tiene asimetría negativa. ¿Por qué? Porque si yo hago la diferencia entre la media y el modo, esa diferencia va a ser negativa. Y la diferencia por lo general es negativa cuando hay una cola hacia la izquierda, entonces se le dice asimetría de izquierda o sesgada a la izquierda, asimetría negativa, porque yo hago la diferencia entre media y modo y me va a dar un valor negativo, ¿sí? En las mismas unidades de medida. Ahora, cuando pasa lo contrario, fíjense que acá el modo, en la parte más alta, fíjense el modo está acá, en la clase de mayor frecuencia, la mediana está en el medio, por lo general se posiciona en el medio de estas medidas de tendencia central, y primero viene la media. Entonces, la media siempre se ve afectada por los valores extremos, y en este caso hay valores extremos, valores más pequeños, ¿sí? Hay valores pequeños que, acuérdense que la media es una medida veleta, se le dice, se va hacia donde la estiran, es el centro de gravedad, ella acompaña, busca equilibrar la serie de datos. Entonces, si hay datos pequeños, se ve afectada por esos valores extremos, tanto positivos como negativos. Entonces, acá el sesgo es negativo, cuando la cola está a la izquierda, acuérdense eso como una regla, hagan una regla memotécnica. ¿Por qué es negativa? Porque yo hago la diferencia de x raya menos el modo y me va a dar un valor negativo. Pasa lo contrario con el sesgo positivo. Fíjense que primero va a aparecer el pico, o la clase de mayor frecuencia, acá en este caso el pico se da, el modo se da en el pico, ¿sí? Tiene algún valor, que yo lo puedo identificar en el eje, ¿sí? De la horizontal, en el eje numerado, y entonces aparece el modo, luego la mediana, y finalmente la media. Acá la media se ve afectada por valores extremos que son los más grandes, los más positivos. Entonces, ¿por qué se dice que está sesgada a la derecha? Primero, porque se ve la cola está estirada hacia la derecha. La simetría va a ser positiva porque la media, en términos de magnitud, es mayor al modo. Entonces yo hago media menos modo. Fíjense acá, el modo está en casi 2, y acá el modo está casi en 2, y la media está casi en 2,7, 2,6, más o menos. Entonces hago 2,6 menos 2 me da 0,6, positivo. Entonces se dice el sesgo es positivo, o hay una asimetría positiva. Entonces, ahí están las medidas que vamos a ver. Ese es el sesgo, grado de asimetría de la distribución de un conjunto de datos. ¿Sí? Está sesgado, o no está sesgado, tiene sesgo 0, va a aparecer la simetría perfecta. Puede medirse a través de la desigualdad de los valores medios. Por ejemplo, acá, fíjense, la media cuando es simétrica perfecta, ¿sí? La media es igual a la mediana y el modo. Cuando, por ejemplo, yo tengo ya lo que había dicho hoy, con asimetría positiva se puede expresar así, que la media es mayor a la mediana y al modo, ¿sí? Primero viene el modo, así se ubican. Primero viene el modo, después viene la mediana y finalmente la media. Por eso se dice que la media es mayor a la mediana y al modo. Y el otro caso puede ser al revés, se le invierte el signo, el símbolo sería. Entonces se dice que acá primero viene la media, después la mediana y finalmente el modo. Así es como se ubican, media, mediana, modo. Entonces, fíjense, la media es menor a la mediana y al modo.
Bueno, estos serían los cálculos que vamos a hacer, les conviene escribir en su cuadernito. El índice de asimetría absoluto, o índice absoluto de asimetría, se le denota con la letra I, y hacen simplemente la diferencia entre la media menos el modo. En caso de no tener modo, muchas veces puede pasar, o tienen más de un modo, pueden hacer un cálculo que es aproximado, hacen 3 veces la diferencia entre la media y la mediana. ¿Ok? Esta es una fórmula. Les va a dar positivo, entonces el sesgo es positivo, está sesgado hacia la derecha, o negativo, cuando el valor de la media es menor al modo, y les va a dar una simetría de izquierda. Después está el coeficiente de asimetría de Karl Pearson. Pearson siempre metido en todo, hizo el desarrollo de muchas diferentes medidas descriptivas, entre ellas este coeficiente de asimetría, en donde simplemente hace el índice absoluto de asimetría, ¿sí? Media menos el modo, dividido, también es relativo, ¿ven? Dividido el desvío estándar, ¿sí? Entonces uno puede comparar. Si por ejemplo, el CA, el coeficiente de asimetría, les da 0, es porque la media y el modo están en el mismo lugar, eso ya te dice que es simétrico. Entonces, si el coeficiente de asimetría es menor a 0, la distribución es asimétrica hacia la izquierda, y si el coeficiente de asimetría es mayor a 0, la asimetría es hacia la derecha, ¿sí? Entonces, bueno, esto es bastante sencillo, está en lo AMQ también, pero les recomiendo siempre que escriban para familiarizarse con la simbología. Después también aparece lo último de las medidas de forma, y con esto cerramos medidas descriptivas. Voy a contestarle a Santi. Están todos esperando para rendir. Pobre. Después está el grado de apuntamiento o kurtosis, es sinónimo, que dice que hay un coeficiente de kurtosis para los datos, hay una fórmula para los datos sin agrupar y una fórmula para los datos agrupados. Acá lo que hay que hacer es la sumatoria de todas las diferencias, pero a la cuarta, ¿sí? Divido n, todo eso lo sumo, y divido por el desvío estándar a la cuarta. Cuando trabajo con los datos agrupados, hago el producto de FI por todos los desvíos de la media poblacional menos el punto medio de clase elevado a la cuarta dividido n, eso entre paréntesis, ¿sí? Cada producto de esto lo tengo que dividir por n, luego sumar, y finalmente hago esto, divido todo por el desvío estándar a la cuarta. Y me va a entregar valores que se mueven entre 3 y más de 3, menos de 3, ese más o menos es el rango. Si ese grado de apuntamiento les da 3, es que ustedes dicen que la distribución es mesocúrtica, que tiene una distribución normal, o sea, una forma normal. Si el coeficiente de asimetría les da mayor a 3, se le dice que la distribución tiene una forma leptocúrtica, ahora vamos a ver unos dibujitos. Y si el coeficiente de asimetría da menor a 3, se dice que la distribución es platicúrtica, y esa palabra se asocia bastante rápido a un plato. Entonces, fíjense, esta es la distribución mesocúrtica, en donde el coeficiente de apuntamiento, en este caso A4 se le dice, es 3, entonces ahí uno dice que la distribución es mesocúrtica. Uno va calculando diferentes estadísticos descriptivos y va sumando información a su informe, ¿sí? O sea, no alcanza con calcular la media, no alcanza con calcular la mediana, no alcanza con el modo, hay que acompañarle con el desvío estándar, con alguna medida de la variabilidad, que es una de las cosas más importantes. Se puede utilizar el coeficiente de variación, se puede hablar del grado de asimetría o asimetría que tiene, o simetría, depende. Y después, si los datos están muy apuntados, muy amuchados, como este caso acá 2, leptocúrtico, es porque el A sub 4, el apuntamiento, la kurtosis, es mayor a 3. ¿Sí? Es mayor a 3, es leptocúrtica, y cuando es menor a 3, es platicúrtica. ¿Ok?
Es toda información que ustedes tienen que tener presente a la hora de hacer la estadística descriptiva de un conjunto de datos, ya sea proveniente de una muestra o proveniente de una población. Nosotros ahora no nos interesamos mucho por lo que le pasa a la población o a la muestra, sino que simplemente agarramos todo el conjunto de datos y le damos a analizar las medidas descriptivas, calcular las medidas descriptivas. Y con esto terminamos la unidad 2. Qué bueno. Nos quedan como 4. Nos quedan como 4. Y ahora yo voy a salir de acá y voy a ir a la guía de trabajos prácticos. Ustedes acerquen sus cuadernos, hojas y lo que tengan, lápiz y calculadora, que vamos a ir trabajando ahora con la guía para decantar en la práctica toda la teoría que yo les pude dar en el tiempo que tenemos, ¿sí? Tampoco tenemos tanto tiempo. Bueno, ahora proyecto el Excel con el cual estamos trabajando y vamos a ver un poquito qué ejercicios vamos a tomar. La última clase estuvimos viendo las medidas, fíjense, acá calculamos la media, ¿se acuerdan? ¿Sí? Calculamos la media, calculamos la mediana, calculamos el modo, calculamos los cuartiles, cuartil 1, cuartil 3, y no sé si alguien quiere preguntar algo, si quedó pendiente algo para explicar, me pueden preguntar ahora, pero básicamente algo sí les puede tocar en el examen, ¿sí? Quizás con un poco menos datos, ¿sí? O 25 datos, más o menos 20, 25 datos, les van a tocar seguro para construir una tabla. Entonces van a tener que determinar todo esto. El rango prima, la cantidad de clases, la amplitud de la clase, el valor mínimo, el valor máximo, y después, bueno, establecer cada uno de los a ver, un segundo que voy a activar el lapicito. Ups. Ahí está. Y después, sí, una vez que tienen los datos agrupados, o por ahí yo también les pongo la tabla ya de frecuencia con todas las cosas hechas, y les pido simplemente que ustedes ahí, aparte, o en una segunda parte, hagan los cálculos. Y también es muy importante, chicos, que ustedes sepan interpretar, por ejemplo, digan, bueno, interprete las frecuencias acumuladas, absolutas o porcentuales de la clase 4. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, hay 21 elementos que tienen o 21 ventas que tuvieron valores de venta de entre 100 y 118 pesos. Así, interpretar qué quiere decir cada uno de estos. Es muy importante conocer qué nos dice cada columna de frecuencias absolutas, individuales, frecuencias relativas, individuales, frecuencias relativas individuales pero porcentuales, y después las acumuladas, y para qué nos sirven cada uno de ellas, ¿no? Bueno, a ver si podemos hacer algún calculito. Bueno, vendría más para allá, más pronto. Quiero ver si hay, acá por ejemplo, ya hay algo hecho. En este ejercicio, no, me voy para este ejercicio. Vamos a este ejercicio, después vemos si nos alcanza el tiempo para hacer una tabla de frecuencia, pero si no, que quede pendiente para el viernes, ¿sí? Traigan el ejercicio 6 con su tabla de frecuencia ya hecha, entonces alguien después me la cuenta y yo la cargo acá, no tengo que hacer todo el procesamiento de nuevo, como solemos hacer, y ahí ya podemos hacer todos los puntos que nos quedan, ¿sí? Pero, fíjense, vamos a ver acá las medidas. Vamos a ir a ver, yo quiero ver dónde tenemos un ejercicio de el ejercicio 1 lo voy a llevar, porque si alguien tiene la guía a mano vaya viendo. Vamos a ver ya la parte de medidas de dispersión y medidas de forma, ¿no? Entonces, acá en el ejercicio 8 nos dice que calculemos la variancia, el desvío estándar y el coeficiente de variación
para los ejercicios 1 y 2. Entonces, yo voy a traer el ejercicio 1, en donde el ejercicio 1 decía que teníamos 13 flores a las cuales se le contaban sus pétalos. Entonces teníamos 13 respuestas. La variable de qué tipo es para ustedes. Y fíjense que es número de pétalos. Ay. ¿Qué variable estamos trabajando cuando vemos que es número de pétalos? Hola, hola chicos. Número de pétalos, ¿qué tipo de variable es? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Cuantitativa discreta. Excelente, Sergio, muy bien. Estás despierto. Muy bien. Es así. Bueno, como cuando hay una variable que es de tipo numérica, en este caso discreta, porque se cuenta el número de pétalos, también yo puedo calcular el desvío estándar, el coeficiente de variación, etc. Ahora esto lo vamos a hacer con la calculadora, ¿sí? Quiero que tengan la calculadora a mano, los que tienen, espero que tengan porque van a necesitar. La calculadora, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que no haya nada en la memoria, apretamos la tecla Shift y vamos a Mode, que ahí dice CLR, que es Clear, es limpiar, y le damos el ítem 1, que es limpiar todo lo que hay en la memoria de estadística. Cuando hacemos eso le damos es igual, y ahí vamos a chequear si realmente borró. Muchas veces queda pegado, por eso es importante chequear. Tiene que estar en modo estadística, es el modo 2. Y ahora hacemos Shift 1, y ahí nos aparece sumatoria de todos los valores al cuadrado, sumatoria de todos los valores, y n, es la cantidad de datos. Le damos, y me dice que n es igual a 0. Y ahora vamos a calcular la media de nuevo con la calculadora, y vamos a calcular el desvío estándar, y con eso vamos a calcular el coeficiente de variación, como dice el ejercicio. El ejercicio dice calcular la variancia, el desvío estándar y el coeficiente de variación de los datos del ejercicio 1 y 2. Vamos a hacer el ejercicio 1 y 2, porque acuérdense que acá estamos trabajando en un caso con muestra y en otro caso con población. Entonces, tenemos 13 flores, yo voy a ir cargando los datos. El primer dato es de 8 pétalos, ahí apreté 8. Para ingresar en la memoria, aprieto M+, y ahí ya cargué un dato. Voy a cargar 10, M+, 6, y así sucesivamente. Voy a ir cargando todos los números de pétalos por flor. Tengo que tener mucho cuidado para no cargar 2 veces. Y ahí ya me confundí, voy a ver si le pego igual. Ay, sí, parece que sí. Y bueno, terminé cargando 13 datos. Ahora voy a pedirle, vamos a chequear cuántos datos me cargó. Shift 1, 3, y ahí me dice que son 13 cuando aprieto es igual. Ahora voy a calcular la media. Hago Shift de nuevo, pero no 1, sino Shift 2. Parece que hice cualquiera. Shift 2, y ahí me aparecen estas opciones. X raya, fíjense, desvío estándar poblacional, que es sigma de X, y S de X, que es el desvío estándar muestral. Yo quiero la media, le pido 1. La media me dice que es 8.38, serían 8.38, 8.38 pétalos en promedio. Entonces pongo la media, acá, es igual a 8.38 pétalos en promedio, pétalos promedio.
Eso significa que en esas 13 flores yo puedo determinar que en promedio las flores de esas tienen 8.38 pétalos. 8 pétalos, entre 8 y 9 pétalos, porque acá estamos trabajando con elementos, ¿sí? Enteros. Pero cuando se calcula la media siempre se deja el decimal. Acá se puede poner, hay un promedio de entre 8 a 9 pétalos. ¿Y ahora qué nos pide? Bueno, nos pide la variancia del desvío estándar. Como habían visto recién, cuando yo hago Shift 2, me aparece el desvío estándar poblacional sigma de X y el desvío estándar muestra. Yo le voy a pedir el 3 porque esto es una muestra. Y ahí me va a decir que el desvío estándar es de 1,80. ¿Sí? Eso serían casi 2 pétalos por arriba y por abajo de la media. Ahora vamos a ver cómo interpretamos esto. Vamos a anotar entonces que el desvío estándar muestral S es igual a 1,80 pétalos. Y después nos pedía la variancia. La calculadora no da la variancia, la calculadora da el desvío estándar. ¿Cómo yo obtendría con este valor el valor de la variancia? ¿Qué era variancia respecto del desvío estándar? ¿Se acuerdan? La variancia está en unidades cuadráticas. ¿Qué yo le tendría que hacer a este valor de desvío estándar para obtener la variancia? Es un cálculo aritmético bien sencillo. ¿No se acuerdan? ¿Se acuerdan que yo para obtener la variancia tengo que, para obtener el desvío estándar, tengo que aplicarle raíz? Para obtener el desvío desde la variancia. En este caso tengo que hacer la operación inversa a la raíz. ¿Qué sería? ¿No se acuerdan? La operación inversa. Elevado al cuadrado. Eso, muy bien, elevo al cuadrado. Acá tengo la teclita elevado al cuadrado. Ahí está. La variancia de ese conjunto de pétalos, de flores con sus pétalos, la variancia me da de 3,26. 3,26. Voy a poner acá, variancia muestral, S cuadrado, es igual a 3,25 pétalos. Bien, ahora enseguida vamos a hacer la interpretación. Y ahora todavía me está pidiendo, nos quedan 10 minutitos más, nos volvemos a conectar, en esta misma sala, el coeficiente de variación, voy a anotar coeficiente de variación, B, en porcentaje le voy a pedir. Si se acuerdan, a ver quién se acuerda cómo era la fórmula de esta medida de posición relativa. Relativa a la media. ¿Se acuerdan del cálculo que teníamos que hacer? Para obtener el coeficiente de variación, ese coeficiente que es una medida de dispersión relativa. Zaira, ¿te acordás? ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo yo obtenía el coeficiente de variación? Que es una medida que nos sirve a nosotros para comparar diferentes conjuntos de datos, diferentes variables en cuanto a su variabilidad. Le digo yo, desvío estándar dividido la media, ¿sí? S dividido X raya. Entonces, voy a correr un poquito esto para acá. No, para acá. Entonces, hago el cálculo. Voy a poner los valores acá, 180, el primero 3,25, y el coeficiente de variación es simplemente cociente entre, es ver cuántas veces entra el
el desvío estándar en la media. Entonces hago desvío estándar dividido la media. Y esto por 100. Y ahí me da que la variación existente, la variación en términos porcentuales existente en la variable pétalos es de 21%. Así se concluye. Entonces vamos a concluir acá. El desvío estándar muestral me dice que es el desvío promedio de los datos respecto de la media es de 1.8 pétalos. Y se dice entonces que las flores tienen en promedio 8 pétalos, más o menos 1.8 pétalos por arriba y 1.8 pétalos por abajo. Eso significa que si yo tengo un promedio de 8 pétalos, pueden aparecer flores que tienen 6 pétalos y flores que tienen 10 pétalos. ¿Sí? Hay una alta probabilidad de casi 70% de que las flores que yo obtenga de ese conjunto de datos tengan entre 4 y 8 pétalos, 4 y 10 pétalos. Hay una alta variabilidad en eso, o sea, todo ese recorrido probable es alto, porque de 4 a 10 hay un rango de 6 pétalos, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que nos entregan los datos. Entonces, y un desvío promedio, pero en términos cuadráticos, un desvío promedio en unidades cuadráticas, de ¿cuánto era? 3,25 pétalos al cuadrado, no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, esa unidad a nosotros no nos sirve mucho. Pero, para describir al conjunto de datos en términos de dispersión relativa, podemos decir que la variable pétalos tiene una dispersión relativa, un coeficiente de variación, o un CV, voy a poner acá, de 21%. Es bastante variable. Por eso también cuando yo analizo esto, fíjense, voy a poner a la media acá, la media vale 3,82, le voy a restar un desvío a la media y le voy a sumar, cualquier verdura les dije hoy, le voy a sumar un desvío, ay, le resté otra vez. Ahí está. Fíjense, entre estos valores se mueve un 70% de los datos. Entre 7 y 10 pétalos, yo dije hoy 4, hice mal el cálculo. Entre 7, vamos a, fíjense, entre 7 y 10, porque estamos hablando de una variable que es discreta, ¿sí? Tomaba valores enteros. Entre 7 y 10 pétalos es que yo voy a encontrar esas flores, más o menos. Hay un 70% de probabilidad casi de que las flores que yo extraiga tengan entre 7 y 10 pétalos, ¿sí? Ya, acá ya podemos casi empezar a trabajar en proyectar o en estimar qué puede estar ocurriendo con ese tipo de flor, ¿sí? Para eso sirve la estadística, para describir, pero también para estimar posibles situaciones. Bueno, si está todo bien ahí por el lado de ustedes, voy a seguir con el ejercicio 2, que ahora sí vamos a calcular parámetros, ¿sí? Tendría que haber traído desde el Vademecum, las fórmulas. Si alguien puede abrir Vademecum y tenerlo cerca, va a estar bueno. A ver, el 2, fíjense, teníamos, ¿qué teníamos acá? Ajá, teníamos los resultados de números. Bueno, lo vamos a hacer acá cerquita nomás. La siguiente tabla se presentan los resultados observados del número de plántulas de maleza por metro cuadrado en una muestra de tamaño 20. Esa justamente es muestra de nuevo. Pero vamos a calcular acá rápido, si esto lo podemos hacer con una fórmula, le voy a mostrar cómo se hace. Entonces voy a correr todo esto para abajo, y también deberíamos hacer el cuartil, quedó acá pendiente cuartil, pero vamos a hacerle un ítem nuevo,
vamos a poner el D, y acá vamos a pedirle desvío estándar y variancia a este conjunto de datos que sigue siendo un conjunto muestral. Entonces, fíjense, les voy a mostrar cómo Excel, esto es una ayudita para el examen, en caso de que puedan utilizar una computadora y que tenga Excel. Vamos a pedirle, la función es la siguiente, se llama desvío, desvest, acá, desvest, muestra. Fíjense, yo voy a entrar en la fórmula, les voy a mostrar Excel, lo que tiene, que nos ayuda con las fórmulas. Fíjense, acá desvest, calcula la desviación estándar en función de una muestra, ¿sí? Entonces, le entramos a la función esta, fíjense lo que aparece. Le tengo que poner, calcular la desviación estándar en función de una muestra. Tengo que agregarle todos los valores de la serie de datos. Acá está, estos son los valores de cada parcelita. Y le doy Enter. Le doy a aceptar, y ahí me dice que no le gustó. No sé por qué, que agarró mal. Algo le hice. Ah, acá, escribí mal la función. Ahí está. Bueno, fíjense, el desvío estándar acá otra vez es número, es una variable discreta, ¿sí? El desvío estándar me da 1,98, el desvío estándar, que es número otra vez de maleza, es una variable discreta. Y bueno, este valor simplemente le puedo pedir que me calcule la variancia. Vamos a ver si tiene variancia para la muestra, var S, calculo la varianza en función de una muestra, de nuevo, S por sample, sample es muestra en inglés, o sea, Excel mezcla todo, ¿no? Es muy específico. Y bueno, y me da que la variancia, también en términos de número de malezas, ¿sí? Número de plantas de maleza, también en una variable discreta. Y podemos calcular acá el coeficiente de variación. Con la calculadora y con la computadora la cosa se hace muy rápido. Entonces acá era coeficiente de variación, hago el desvío estándar, dividido la media, 5,15, malezas por parcela, coeficiente de variación en porcentaje me da 38% de variación, altísima, ¿sí? Se puede decir que se relevó una variable en no sé cuántas parcelas eran, 25 parcelas creo, 20 parcelas, muy variable es el número de malezas por parcela, ¿sí? Es una variable que tiene una alta dispersión de los datos respecto de la media. Ahora, ¿qué pasó con esto? Acá, por ejemplo, fíjense, tenemos esto de las semillas, las únicas 12 semillas que produjo un árbol,